Quiero ahora pedir, antes de tocar o entrar ya en el tema, voy a poner mi temporizador, que compartamos un video. No sé si lo compartió el pastor Emilio, él compartió así en el WhatsApp de los pastores. Es una semana muy importante porque nos estamos acordando de las iglesias perseguidas en el mundo entero. Y no quise dejar también de abordar ese mensaje acá los miércoles, porque hay personas que me dicen, pastor, por mi actividad laboral, yo solamente me voy los miércoles. Entonces, para estar también recibiendo este mensaje o esta instrucción que creo a todos nos bendice. ¿Tenemos el video? ¿Se va a poder? Miremos con atención. Padre Celestial, acompáñanos el día de hoy. Escucha las oraciones de tus hijos y haznos instrumentos de tu paz. Amén. Me llamo Majindo. Soy cristiana. Mi aldea fue atacada en junio. Me llevaron con otros adentro del bosque. Me dijeron, si te vuelves musulmana, puedes salvarte. Si te niegas, te mataremos. Me llamo Cacerca. Soy cristiano. Mis amigos y yo volvíamos de nuestros campos y nos atacaron los rebeldes. Tenían armas. Nos superaban en número. Nos ataron y comenzaron a masacrarnos, uno por uno, con sus machetes. recuerda escuchar más que hablar. Recuerda dejar que Dios hable a través de su palabra. Y 3. Pregunta, ora y sobre todo, estar ahí. Mataron a mis 2 hermanos porque se negaron a convertirse. Y yo también les dije, pueden matarme, pero no me voy a convertir en musulmana. En ese momento llegó el ejército y nos rescató. Los soldados me hicieron preguntas, pero no podía hablar. No tenía palabras. Me quedé sin voz. Estaban matando a mis amigos. Yo era el tercero antes del último. Y me sentía como si ya estuviera muerto. Entonces, hubo una conmoción. La persona frente a mí tenía dinero en el bolsillo y los rebeldes comenzaron a pelearse por él. Y cuando los vi pelear, Dios me habló y me dijo, corre. Corrí y 3 de ellos me siguieron. Me siguieron, pero no pudieron alcanzarme. Entonces, ¿qué fue lo que hiciste? Me escondí entre los arbustos durante mucho tiempo. Abandonaron los cuerpos de mis hermanos y no los enterraron. Mi aldea completa desapareció. Nadie vivo queda ahora. Cuando recibí la Biblia,
La abrí en el Salmo 23. He caminado en el valle de sombra de muerte. Después de que me atacaron, perdí la capacidad de hablar. Pero estoy empezando a superar el dolor. Estoy orando de nuevo. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, dice la palabra en los Salmos. Tal vez nosotros pensamos esta situación no nos va a tocar. Créanme que hay gente en Canadá presa por predicar el Evangelio y todo su consejo, sin adulterarlo. Créanme que en México hay hermanos nuestros en la fe, que en esas regiones más al sur, donde el narcotráfico, lo digo con todo respeto hacia esa nación, sabemos por las noticias, ¿verdad?, que manda en esa zona. No sé si utilizar el término gobierno, pero como predican el Evangelio y el Evangelio es libertad de la esclavitud del pecado, eso les da que pierdan soldados o clientes para lo que ellos venden. Y le cuesta la vida a nuestros compañeros de la fe en esos lugares. Y para no irnos muy lejos, ¿verdad? Aquí mismo en Paraguay, cuando el Evangelio comenzaba a ser predicado para escapar de la rutina idolátrica de la religión, y no estoy maldiciendo a nadie, estoy diciendo la rutina idolátrica de la religión, de personas que dicen creer en Dios pero viven como ateos funcionales porque pareciera que el rescate nunca se consumó, son borrachos, promiscuos, mentirosos, ladrones y todo aquello de lo cual Cristo vino a liberarnos en la cruz, y vinieron a predicar y también fueron rechazados, también fueron maltratados, y hubo gente que también derramó su sangre. No lo vamos a encontrar en los diarios, no se va a hablar de ellos como héroes patrios. No estoy diciendo que no tengamos que tener memoria de nuestra historia como nación, pero estoy diciendo que muchas veces la sangre de esta gente es derramada y parece que no se le hace justicia. De eso se trata el mensaje de hoy. Es un tema incómodo, pero la Biblia dice en el Salmo 116, versículo 15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. En este versículo podemos ver que la muerte de las personas fieles a Dios es preciosa para Él y vigilada por Él. Este mensaje también puede ser un gran consuelo para aquellos que están pasando por el dolor que produce la muerte, el duelo, y entender de que Dios, en medio de nuestras enfermedades, dificultades y cuestiones donde hemos clamado, como lo hicieron Marta y María en favor de Lázaro, su hermano amigo de Cristo, persona muy especial para ellos, para lo que era el vínculo de amistad almático. Cada vez que iba a Jerusalén, el Señor posaba o se quedaba, ¿verdad?, primero en la casa de aquellos tres hermanos, y Lázaro estaba enfermo y el Señor pareciera como que no escuchó el clamor de sus hermanas que pedían que Él vaya a sanarlo. Y es más, Lázaro murió, pero hubo señal de que Dios es Dios de vivos y no de muertos, porque Lázaro resucitado después de haber salido de la tumba, él volvió al sepulcro, ¿verdad? No es que Lázaro está vivo hasta nuestros días y tampoco estuvo en la ascensión de Cristo, solamente Cristo en cuerpo glorificado ascendió. El Señor hizo señal de que Él está por encima de las muertes, de la enfermedad y también en estas situaciones de extrema violencia. Por eso es importante, para poder tener respuesta, primeramente para nuestros corazones en medio de estas situaciones, que hermanos no piensen que está muy lejos. Espero que esto les alerte y les tenga también con el oxígeno, con las energías preparadas para poder continuar la carrera cuando esto se pueda, si Dios así en sus designios lo permite, se pueda acercar a nosotros
El tema de hoy es el martirio, la sangre de los hijos de Dios que es derramada con violencia e injusticia. No es un relato antiguo, es una realidad actual, lo pudimos ver, ¿verdad? Pero que se encuentra también en el libro de los Hechos, que tal vez pudiese ponérsele el nombre del libro de los primeros mártires. Martirio que continúa en regiones de Corea del Norte, del África, Nigeria. Ahora, visto en las noticias que el presidente Donald Trump, siempre hago estas aclaraciones porque no quiero que se malinterprete lo que intento comunicar, no estoy haciendo observación política, no digo que soy republicano ni demócrata, hermanos, no es el punto. El punto es que el reino de nuestro Señor no es de este mundo, pero dijo Donald Trump, ¿verdad?, en referencia porque él se identifica mucho con el cristianismo. Él dijo que si no interviene el gobierno de Nigeria, no hay números exactos, pero se estima que hay más de 500.000 muertos. ¿Dónde están las noticias? ¿Dónde está CNN? Lo digo con nombre y apellido, hermanos. ¿Dónde están los canales de nuestro país? ¿Por qué hago esta mención? Tenemos que entender el tiempo que estamos viviendo. O si no, la persecución tal vez no se va a apoderar de nosotros en el sentido de que podemos temer porque vienen a secuestrar a nuestros hijos. Tal vez nunca pase eso. Pero si no entendemos los tiempos que nos tocan vivir, vamos a ser arrastrados cuando aquellos que no se entregan a todo aquello que se opone a Dios no van a poder comprar ni vender. Y si nosotros estamos solamente concentrados en sentirnos satisfechos, en sentirnos saciados, estamos solamente en aquello que nos genera placer, ya sea los pasatiempos, ir a ver alguna obra teatral, no sé, algún encuentro deportivo, aún, hermanos, las cosas lindas, que tampoco estas cuestiones son pecado en sí mismas, el estar con nuestro cónyuge, en la intimidad conyugal, el poseer alguna vivienda o algún otro bien. Hermanos, no consiste el reino de Dios en esas cosas. Porque si el Señor está permitiendo que se le toque la vida a sus santos, ¿cuánto más todo esto que nosotros hoy tenemos como nuestra bendición y nuestro confort? Que de hecho, hermanos, es bendición. El que podamos vivir quietas, sosegadamente, en paz y poder ir a un estadio de fútbol y no estar con temor de que te pongan una bomba, es bendición. No lo vamos a negar, pero el reino de Dios no consiste en solamente eso. Entonces, el registro de la siembra de la iglesia es lo que se encuentra en el libro de los Hechos, no con palabras bonitas de aliento o de prosperidad, sino con la sangre, repito, el registro de siembra. Lo que la iglesia sembró fue sangre y testimonio de verdaderos creyentes. Es lo que encontramos en la Biblia, hermano, y lo que encontramos hoy. Hoy en el siglo XXI, hermanos, esa misma semilla sigue siendo sembrada. ¿Qué dijo nuestra hermana? Me pidieron que me vuelva musulmana. Mis hermanos se negaron a hacerlo y murieron. Y tenemos que tener este mensaje porque este mensaje nos va a ayudar para poder comprender por qué Dios ve con agrado la partida de sus santos y cómo podemos aplicar ese Salmo 119 a este contexto de tanta injusticia y maldad, humanamente hablando, sin sentido. Los primeros mártires, el primero registrado, ¿ustedes saben cuál es? Hago un poquito así de examen aquí. ¿Quién sabe cuál es el primer mártir? Esteban, en el libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 59. Esteban, hermanos, era un hombre lleno del Señor. Esteban aparece en la trama de la narrativa de la iglesia primitiva en un contexto donde se necesitaba gente servidora fiel, que atiendan las necesidades reales, las viudas. Él iba a servir a las mesas de ellas. Y él tenía un buen testimonio en medio de la comunidad, o sea, era digno de poder administrar esos bienes que tenían que llegar a esas necesidades genuinas que estaban en medio de la iglesia cuando tenía su inicio la misma. Él es entregado al Sanedrín y es juzgado por su fe en Jesús. Él abre las Escrituras
Desde los patriarcas avanza hasta llegar a Cristo para que ellos puedan identificar a Cristo, porque Cristo mismo dijo, las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Y él estaba lleno del Señor. Dice que su rostro resplandecía. Pero también en medio de la expresión de la palabra que él estaba dando, dice que aquellos con gritos así como diciendo, la, 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 no sé cómo habrá sido, tapando los oídos, no querían escucharlo. Qué evento difícil de ser imaginado, porque eran personas llenas de la Torá, llenas de la Tanaj. Me refiero a la ley y los profetas. Me refiero, sin entenderlo, de Cristo, porque Cristo es la ley y las profecías cumplidas. Él es la palabra que se hizo hombre. Y eso él intentaba comunicarle, Esteban, a los maestros de Israel, al Sanedrín, y lo juzgan como apóstata de la ley, como responsable de querer empujar al pueblo hacia una secta. Y lo condenan a muerte. En el versículo 59 dice, mientras lo apedreaban, hermanos le pusieron delante de ellos y comenzaron a tirarlo o a golpearlo con piedras. Él ora. Señor Jesús, él entiende que no iba a sobrevivir a lo que estaba recibiendo. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego, no sé, hermanos, si como un clamor o ya por los golpes de las piedras que iba recibiendo su cuerpo. Él dice ahí, estoy en Hechos capítulo 7, él se pone de rodillas y grita en voz alta, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y al decir eso, Esteban murió. El martirio no es solo un hecho de muerte física, hermano, es un juicio. El martirio de los hijos de Dios es un juicio, hermanos, de perdón, un juicio de amor. Será el testimonio más fuerte y fiel del Evangelio. Por favor, atiendan lo que les estoy comunicando. Lo hago con temor en el nombre de Jesús. El martirio será el testimonio más fuerte y fiel del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, hasta que Cristo vuelva. La actitud de Esteban refleja el mismo carácter de Cristo cuando estaba en la cruz del Calvario, quien oró por aquellos que lo crucificaron. El primer mártir de la iglesia no murió en silencio, sin emitir palabras. Su martirio fue un sermón de fuego, porque mientras las piedras volaban, él vio los cielos abiertos y declaró perdón del cielo sobre sus verdugos. Su muerte no fue una derrota, hermanos, fue una siembra. Un joven llamado Saulo de Tarso guardaba las ropas de aquellos que estaban martirizándolo, matándolo. ¿Y por qué sujetaba la ropa? Porque había una norma dentro de lo que eran las leyes judías, que eran sombra de la justicia de Dios, para que no se contaminasen aquellos que lanzaban la piedra. Imagínense la ceguera que tenían, ceguera que justificaban con la misma palabra de Dios. Y Saulo era el que atajaba, Saulo de Tarso era el que atajaba las ropas de aquellos que estaban matando a Esteban. Y la semilla del martirio de Esteban germinaría más tarde en la vida, en el corazón de Pablo, el apóstol de los gentiles. Saulo de Tarso llegaría a ser el apóstol Pablo, aquel que predicó y que llevó el evangelio más allá de las fronteras de Israel, y por medio del cual hoy el evangelio llega a nosotros que somos gentiles. A no ser si es que hay alguien que es descendiente de Abraham según la carne, digo aquí. Porque por la fe todos somos hijos y participantes de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Pero eso es otro mensaje, no me quiero desviar hacia ahí. Estaba Pablo en la ejecución y Pablo escuchó el juicio de perdón, el juicio de amor, que con el carácter de Cristo, el martirio de Esteban, estaba predicando.
También así en África o en Asia o en los lugares de persecución, la muerte de un creyente a menudo es el comienzo de un movimiento de conversión de aldeas, de regiones. La sangre de los mártires riega la tierra, riega la tierra entre comillas, obviamente, para una gran cosecha futura. Tenemos que entender eso en el ejemplo que les acabo de leer, porque no solamente Saulo se convirtió, los cristianos en Éfeso, los cristianos en Corintios, los cristianos en Filipo, los cristianos que fueron ministrados a cientos, a miles de kilómetros en Roma. La sangre de Esteban fue una siembra. Después está Santiago el mayor, el hermano de Juan. Hermano, Santiago vio la transfiguración. Uno pudiese decir, Esteban, un hombre lleno de Dios. Santiago, uno de los 3 testigos que vio la transfiguración. O sea, cuando por un momento dado se corre la humanidad de Cristo para que pueda ser contemplado en su gloria. Pedro dice que entra así en una sensación de tanta gloria que quería quedarse a vivir allí. Vamos a hacer una enramada para ti, otra para Elías, otra para Moisés. Quedémonos para siempre aquí. Era glorioso lo que ellos contemplaron. Muere sin decir palabra. ¡Qué misterio! Lo leemos, está en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 1. En ese tiempo el rey Herodes comenzó a maltratar a algunos miembros de la iglesia. Hechos 12. Y en medio de ese maltrato, dice, mandó decapitar a Santiago, hermano de Juan. Herodes lo mató a espada. No hay discurso registrado. Solo la fría y brutal eficiencia del poder político buscando agradar a las masas. Hermanos, ahora, un mes atrás, ni eso tal vez, una señorita joven, yo tengo mi hija en edad universitaria, está terminando una carrera universitaria, puso en el WhatsApp de sus compañeros de universidad en África: gracias a Jesús pasé mi examen. La golpearon con palos, con piedra. Estando en el piso, no se puede entender en el video, es muy fuerte. No sé si vale la pena que lo mires. Tienes que evaluar tu corazón para saber qué buscas cuando lo miras. Pero no sabemos si muerta o viva porque ya no se movía, ¿verdad? En la filmación que llegó hasta aquí, hasta Occidente, le tiraron cubiertas de vehículos y le prendieron fuego. Buscando agradar a las masas. Gobernantes de este mundo. ¿Qué dijo nuestro Señor y Salvador? Mi reino no es de este mundo. Fue el primero de los apóstoles, me refiero a Santiago, en beber la copa del Señor. En un momento dado Jesús le dice a sus discípulos: podréis beber de mi copa, cuando ellos competían así, porque justo la mamá de Santiago ¿verdad? Y de Santiago de Jacobo le dice: Señor, que uno se sienta a tu izquierda y el otro a tu derecha. Doña no sabe lo que estás pidiendo. Permítame parafrasear un poco la Biblia, ¿verdad? Eso está en potestad del Padre. Decir un poco, en potestad, con poquitito más ánimo. Parece que ya va a llorar, ya voy a predicar, entonces vamos a tener todo mucha alegría y confort. Entre paréntesis, no tiene nada de malo eso, ¿sí? No me estoy burlando de nadie. Decí conmigo, en potestad del Padre. La soberanía de Dios está registrada en la Biblia y tenemos que entenderla de esta manera, humillando nuestro entendimiento. Él es un juez justo. En Él no hay maldad ni variación. Mientras se va desarrollando bajo esos hilos de su soberanía invisible, sus designios y su buena voluntad para los que creen. Porque dice, todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Y Jesús le dice, ¿verdad?
eso está en potestad del Padre, y le dice, el mayor tiene que ser el que sirve. ¿Acaso ustedes, entendiendo qué le hacía grande al Señor, su vida, su sangre derramada, acaso ustedes beberán de mi copa? Claro que sí, Señor, le dicen ellos entusiasmados, porque ellos vieron muchas señales, ellos estaban convencidos que el varón que estaba ahí delante suyo no era un rabino más. Ya recibieron la revelación de que Jesús era el Cristo, la revelación sobre la cual nosotros edificamos nuestra fe, el Mesías, el Hijo de Dios. Claro que sí. Y el Señor dice, y sí, en verdad la beberéis. El primero en beberla fue Santiago, el apóstol Santiago, Juan, Jacobo. Se refiere a la copa de morir por la verdad. En estos relatos la iglesia primitiva ya enfrentaba persecución, los discursos de los apóstoles y los creyentes vivían, los discípulos, digo bien, los apóstoles y todos los creyentes vivían bajo constante amenaza de muerte. Pero los testimonios de fe y la disposición a morir por Cristo no se apagaban, sino que se fortalecían. Es un misterio, hermanos. Hagamos una diferenciación absoluta para que nos digan más y para que por lo menos ustedes tengan argumentos sanos, prácticos y contundentes. No todas las religiones hablan del mismo Dios. La gente del Islam mata. La gente de Cristo muere. Matan para ser salvos. La única forma donde el Islam le asegura, según el Corán, de que uno genuinamente fue al cielo, y no voy a hablar ahora porque no me quiero desviar mucho de las cosas que prometen su cielo, no son las cosas que prometen el cielo de la fe en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, en el Dios de Jesucristo, nuestro Señor. No es lo mismo, pero la única certeza que tienen son los que se martirizan. ¿Y cuál es el martirio de ellos? Me pongo una bomba, mato para que mueran infieles. Los cristianos no matamos o no morimos para ser salvos. Morimos porque somos de Cristo y para que otros sean salvos. Estoy adelantando un poquito ahí ya mi prédica en vida hacia adelante, porque tal vez ni vos ni yo vamos a estar en una situación tan extrema como la que acabamos de leer en la Biblia de Santiago y de Esteban. Pero hermanos, ¿morís vos algunas veces a tus deseos? ¿A tu estatus? ¿A tu bolsillo? ¿Estás dispuesto a hacer sacrificios por el perdido, dar tu tiempo? Porque si estas cosas así pequeñas no tenemos capacidad de ejecutarlas por la fe en aquel que dio su vida, su sangre por nosotros, seamos sinceros con nosotros mismos. ¿Pasaremos esta prueba? Hermanos, yo me cuestiono. Déjenme abrir un pequeño paréntesis que habla de mi humanidad. No te pido que empatices nada más conmigo. Me estoy sincerando con ustedes, hermanos. Yo me pregunto, si vienen a tocar a mis niñas, ¿me voy a quedar así nomás? Y entro en un conflicto de mi alma. Y cuando tenemos conflicto en el alma, ¿qué tenemos? ¿A dónde tenemos que correr? ¿Quién tiene la respuesta a esa necesidad del alma nuestra? La Biblia. La palabra de Dios dice, nadie será tentado o probado más de lo que pueda resistir. Y confío en Dios, de que Él me sostendrá. Hoy, en países donde el Estado es hostil, los cristianos son literalmente decapitados, filman las decapitaciones y las levantan en las redes sociales para impartir temor, fusilados, ahorcados, sin juicio, no por crímenes contra la humanidad, sino por el crimen, entre comillas, de llevar el nombre de Jesús. En los tiempos de Nerón, ¿saben qué sucedió?
ponían el cuerpo de nuestros hermanos, lo que hoy a nosotros nos reúne, la fe en común que teníamos, o que tenemos, digo bien, porque Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Con esos hermanos, ¿saben qué hacían con ellos? Le ponían a estacas, así como tenemos los alumbrados públicos acá en la avenida, y le prendían fuego. Eran antorchas humanas. Es denso, ¿verdad? Que vos caminás así por las calles de Roma y vos ves un cuerpo ahí y vos sabés que es un cristiano. Yo no sé qué hubo en el corazón de Constantino cuando pasó, y lo digo muy rápido, cuando pasó de ser la religión perseguida a ser la religión oficial del imperio. Yo no sé si él fue un verdadero converso y nunca lo voy a poder saber. Sí sé que la religión cuando se mezcla con la política ya sabemos ya. Pregúntenle a los musulmanes cuando venían esa gente con caballos y banderas, los cruzados y mataban aldea entera. Hermano, eso no es la fe. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, el que a espada mata, a espada muere. Guarda tu espada, para esto vine. ¿Para qué? Para derramar mi vida, mi sangre. ¿No crees que puedo pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles? Ahora mismo puedo pedir que la tierra sea destruida. Pero tengo un poder superior, derramar mi vida. No dice eso la Biblia, pero se entiende implícitamente. Y eso fue lo que hizo. Y hoy nos reúne. Estamos reunidos por el poder de Dios. No porque descendió una piedra mágica que hoy adoramos o una estatua que de repente sangró. Dios descendió del cielo a derramar su vida, su sangre, para que seamos libres de la esclavitud, de la desobediencia, del pecado y de toda forma de mal e inmoralidad que a través del mismo, gobernando los corazones, se desarrollan. Por eso matan de esta manera criminal, diciendo que es un crimen seguir a Cristo. Ay, hermanos, la semilla fue dispersada. ¿Sí? La persecución que podemos ver ahí en capítulo 8, capítulo 9, después del capítulo 7, cuando Esteban es ejecutado, hizo que se disperse la iglesia. La iglesia nunca va a ser aniquilada. Es imposible. No porque yo lo diga, porque Jesús dijo, ni el temor a la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Ni las puertas del Hades prevalecerán contra mi iglesia, dijo Dios, hecho hombre. En condición humana selló con verdades eternas que hoy siguen sellando el corazón de aquellos que para vida eterna hemos sido llamados. La persecución o el martirio de la iglesia no la aniquiló, la envió. Dice Hechos 8:4, iban por todas partes, los que eran dispersados a causa de la persecución, iban por todas partes anunciando el evangelio. La persecución se convirtió en el plan misionero de Dios. ¿Es un misterio? ¿Querés otro plan? Sí. Humillémonos delante de los designios de este Dios todopoderoso, que no escatimó a su Hijo, a su unigénito, al amado del cielo, sino que lo envió, haciendo que Cristo por decisión propia se despojase a sí mismo de su condición de Dios y viniese en forma de hombre. Y lo querían apedrear estando en condición de hombre, porque decíamos, no te queremos apedrear por ninguna buena obra que haces, le decían los fariseos, sino porque siendo tú hombre te haces igual a Dios. Él no escondió quién era, Él a su tiempo se manifestó y lo rechazaron, y el rechazo fue su muerte, y su muerte fue nuestra vida. Por eso estamos aquí reunidos. La persecución se convirtió en el plan misionero de Dios. Hoy cuando un pueblo es quemado, una iglesia es atacada, los creyentes se esparcen y se mudan a otras ciudades, a otros países, y el evangelio va con ellos. El diablo intenta aplastarnos, pero Dios usa esa presión para salvarnos. Y tenemos que sujetar nuestros corazones a lo que está revelado en la palabra para que no caigamos en un infantilismo de creer que Dios está siendo injusto. Ustedes vieron toda esa gente que en medio de su esclavitud a causa de su rebeldía y que viven en los deseos
engañosos, perjudiciales de la carne. Dicen, si existiese Dios, ¿por qué van a estar los niños en la calle? Los niños en la calle están porque Dios dijo, no fornicarás. Y esa gente tiene hijos sin hacerse responsable de ellos porque no le tienen a Dios en su corazón. Los niños en la calle hablan de un pueblo que le ha dado la espalda a Dios. Y es una vergüenza para nosotros también como nación. Lo digo desde el presidente y hasta el último paraguayo. Tal vez no nos da el cuero para que de repente nosotros, o digo el bolsillo para decirlo en un término por si alguien esté en otro lugar escuchando este mensaje, para poder sacarlos de la calle. Pero sí, hermano, podés predicarle. Nunca subestimes cuando pones el evangelio en el corazón de una persona. Puede transformar su vida para siempre. No piensen que solamente dando el dinero estamos dando cosas importantes. Oro ni plata no tengo, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y tener una iglesia local para decirle, anda en esa dirección. Generar comunidad, testimonio. Hermanos, yo no les niego. Cuando yo vine, salía de la prisión, de la cárcel y quería tener trabajo. Y no me daban trabajo, me río, ¿verdad? Pero yo estudiaba y de repente estaba así, cualquier cosa que se necesitaba, yo estaba. No me estoy jactando, lo hago para dar algún ejemplo de que en verdad si Cristo llegó a tu vida, se tiene que notar. No podés decir estar en la libertad y conducirte como un esclavo, en robo, en engaño, siendo mañero, manipulando la vida de la gente para beneficio personal. No es de Dios. Sin darme cuenta estaba construyendo no solamente mi oportunidad para que en su momento alguien me ofreciese un trabajo, para que hoy ustedes estén sentados aquí y me llamen. Imagínense un poco gente, pastor. Es la sangre de nuestro Señor y nuestros padres de la fe la que hace que hombres como yo puedan estar hoy aquí. Cristo nos rescató y su rescate se hizo notorio por medio de nuestros hermanos. ¿Y por qué no utilizar el término, verdad? Como esos padres de la fe, como pioneros del caminar de la iglesia. Hoy se sigue escribiendo esta historia. Quiero que abras tu Biblia en el libro de los Hechos. ¿Estás ahí? Hechos capítulo 29. ¿Por qué es lo que nos trae en su Biblia, hermano? O cuando te vas con tu Biblia por la calle, no van a decir que sos un asaltante, un drogadicto. Van a decir, esa persona tiene algo con Dios. ¿Vos no querés que se sepa que vos tenés, que la gente sepa que vos tenés algo con Dios? ¿Qué dice Hechos capítulo 29? ¿Saben qué dice? ¿Cómo te estás conduciendo? ¿Cómo estás viviendo? Se sigue escribiendo. ¿Se dan cuenta que termina así? Parece como tipo las películas, continuará. Se sigue escribiendo con nuestros hermanos ahí en África. Ellos forman parte del capítulo 29. ¿Dónde será narrada tu historia? Hermano, no estoy pidiendo que digamos que queremos el martirio. Digo, la iglesia primitiva tuvo este conflicto. Ustedes saben que había gente en la antigüedad que buscaba ser martirizada. Es un desorden emocional. No nacimos para anhelar la muerte. El tema es que Cristo está por encima de ella. Venció la muerte. Y su poder mora en nosotros. Y el mensaje es lo importante para que otros escapen de la condenación eterna, de la segunda muerte, la cual no tiene autoridad sobre nuestras vidas. Ese es el tema. Ustedes piensan que Jesús quería morir así, humanamente hablando. Sabía, humanamente hablando. No me digan hereje, Padre, aparta de mí esta copa. Ustedes piensan que Pablo quería morir. El morir es ganancia, pero por ustedes me quiero quedar. Tengo cosas que hacer. Tengo cosas que hacer. ¿Ustedes piensan que esa hermana no quería retener la vida de sus hermanos de sangre? Con lágrimas dijo,
no me volveré musulmana. Hoy está sucediendo. No estoy pidiendo martirio, hermanos. Sé que si sucediese eso, el Señor tendría que sostenernos como lo hizo con ellos. Cuidado nomás de estar enamorados del mundo, porque el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, y el amor del Padre no habita en ese tipo de pensamientos y emociones. Estoy diciendo, hermanos, que quiero que nuestras vidas sean conocidas en el cielo. Lo que leemos en Hechos de los Apóstoles no es una historia antigua, es la historia real de la sangre de nuestros hermanos derramada hoy en África, en Asia, en la India. Hermanos, tengo cosas anotadas al respecto, ya no me da el tiempo. El mundo odia a Cristo. Por extensión, por consecuencia, odia a los cristianos. Por eso no hablan de los 500,000. Hablan de Palestina. Hermano, hago una aclaración. No me puedo ir mucho tiempo en todas estas cuestiones porque quiero ser claro en mi expresión. No estoy haciendo un juicio de valor de que Israel se está defendiendo bien, que utiliza bien sus armamentos superiores a los armamentos que tienen los palestinos. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo el mundo se escandaliza, envía embarcaciones con provisiones hacia esas regiones que en lo natural son enemigos, porque hay ahí gente que son de la izquierda que dicen está bien el casamiento entre hombres y hombres. Esa gente no va a poder vivir jamás en esa región, va a ser apedreada. ¿Están entendiendo lo que quiero decir? Se hacen amigos porque son enemigos de Dios, del Evangelio, de Cristo, y eso les une. Y no he visto ninguna comitiva de estas personas naturalistas que van detrás de estos cristianos que están siendo masacrados. En una ocasión nuestro pastor, el apóstol Rubén, que tiene obras en Mozambique y en Malawi, nos envió. Hermanos, yo realmente si comienzo a pensar en eso voy a llorar. Nunca le compartí ni a mi esposa no le mostré porque, no sé, por cobarde tal vez, no sé, era muy fuerte. Lo voy a decir con temor de Dios. Cuerpos mutilados. No parece de verdad, hermano. Cuando eso no había toda esta inteligencia artificial que hoy tal vez se pueden montar esas clases de fotografía. No vas a creer. Era chiquita mi hija. Lo borré de mi teléfono para que no lo encuentre. Yo me cuestiono. ¿Saben qué? Le pido al Señor, Señor, estoy mal. No me quebranto por el perdido. Parece que me voy a enojar, que le puedo odiar, que puedo agarrar un arma y puedo disparar sobre ellos. Y no me gusta. No me gusta tener esa sensación en mi alma. Yo no quiero eso. ¿Saben por qué? Porque no es el espíritu con el cual el Señor nos selló. Eso es lo que le dijo justamente a Juan y a Jacobo cuando pidieron fuego que caiga sobre una región de Samaria que habían rechazado el Evangelio. No entienden de qué espíritu son. Esa fue la respuesta del Señor cuando pidieron ese juicio. El mundo, Juan capítulo 15, versículo 18. El mundo os aborrecerá, titula la versión Reina Valera. Atiendan esto, esa expresión de nuestro Salvador Jesucristo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. 15:19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, es palabra de Dios, también a vosotros os perseguirán. Pero hay una linda esperanza después de esa coma. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Qué mensaje estamos predicando con nuestras vidas? Es fácil este discurso, hermano. Me siento indigno de estar comunicándolo, pero alguien me tiene que hablarlo. Porque estoy acá como pastor y no me vengo a predicar a mí, desnudo mi humanidad. No piensen que yo estoy, hermano, así en la cumbre, porque cuando estos pasajes vienen a mi alma, yo me cuestiono si estoy verdaderamente en la fe. Mas todo esto
Me salté un poco. Sí, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Versículo 21. Mas todo esto os harán. ¿Por qué va a haber esa persecución, ese aborrecimiento? Por causa de mi nombre, dice el Señor. Porque no conocen. Por eso digo, sin ser juez de las almas, ni el destino de ellas, enseñanzas de demonios, conducta demoníaca, gente carnal, que ama los placeres de este mundo, gente que viola. El profeta Mahoma, el que delegó, el que escribió el Islam, la raíz de esta religión, violaba, mataba, tomaba niñas de los pueblos masacrados de 6 años y a los 9 ya le hacía a su mujer. Está en sus registros, no es un chisme. Está en sus registros. Por favor, no es el mismo Dios. Porque no conocen al Padre, al que me ha enviado, dijo el Señor. La muerte de los mártires nos invitan a mirar hacia la eternidad. No hay otra forma. Este mensaje te tiene que hacer mirar al cielo, porque si no miramos al cielo, nuestros corazones podrían ser atrapados con pensamientos tales. ¿Y Dios qué hace ante toda esta maldad, ante toda esta injusticia? ¿Está de brazos cruzados? Absolutamente no. Espero que este pasaje que voy a leerles a continuación, vayan por favor al libro de Apocalipsis capítulo 6. Comunique, transfiera, selle la confianza que tiene que haber en el corazón de todo hijo de Dios. La palabra nos da 2 revelaciones contundentes que deben sostener nuestra fe en medio de todo este martirio que se está dando y que se va a dar. No quiero ser mala onda, pero vamos a leerlo en la palabra de Dios. Cuando digo mala onda no quiero ser así muy humano, muy emocional nada más. Si ustedes me preguntan humanamente, yo quisiera que no. Quisiera que el mundo sea color de rosa, que todos nos amemos. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte. Hermanos, quiero, anhelo eso. Vivo en pos de eso. Porque los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Es nuestra función. Tenemos el ministerio, o sea, el servicio, el mensaje de la reconciliación. La paz que solamente Cristo puede dar. Pero el mundo no va a mejorar, hermanos. Hasta que venga el Señor y un cielo nuevo y una tierra nueva que será asignada a los que lloraron por la justicia, a los que se apiadaron. Estoy parafraseando Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas. A los que tuvieron hambre y sed de justicia. La sangre de los mártires demanda justicia. Apocalipsis 6, versículos 9 y 11, o versículos 9 y 10, encontramos que habla de un clamor. Leemos. Cuando abrió el 5.º sello, el Cordero, vi debajo, porque solamente el Cordero puede abrir los sellos del juicio. Habló un contexto que está antes del versículo 9. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. ¿Por causa de qué? Salí un poco con tu Biblia en la calle, hermano. Nadie no te va a matar acá en Paraguay, hasta ahora por lo menos. Y vivila. Los que fueron muertos por causa de la palabra de Dios. Y tener la palabra de Dios, tener un relacionamiento con Él, que tenían testimonio. Y por el testimonio que tenían. Y la sangre de esta gente que estaba, ¿dónde estaba, hermanos? La sangre de esta gente en el altar, en la presencia de Dios, la vida de ellos, porque la sangre es la vida de la persona. Por eso no hay remisión de pecado sin derramamiento de sangre. Por eso el Cordero de Dios derramó su sangre, su vida en la cruz del Calvario para darnos vida. La vida de los que tienen vida en el Cordero. El que abre los sellos, los juicios de Dios, estaban en la presencia de Dios y ellos clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre? En los moradores de la tierra. Este pasaje nos enseña que la justicia de Dios
Nos olvida de la sangre de aquellos que han dado su vida por la fe en Jesús. Dios actuará en su tiempo perfecto. El día y la hora ni vos y yo sabemos, pero sí hay un clamor por justicia desde la sangre de Abel, que dice Dios que desde la tierra la sangre de Abel clama por justicia. Génesis 4:10. La sangre de los mártires de Cristo que claman por la justicia de Dios no es un grito de rencor personal, es un grito para que el nombre de Dios sea glorificado, sea santificado y su reino se establezca en la tierra. Es la seguridad de que todas las lágrimas serán enjugadas y cada torturador rendirá cuenta. Todos los actos de sacrificio de los hijos de Dios, que parece que quedan así en la oscuridad y sin juicio, sin que se le haga justicia, todos esos actos de sacrificio de los siervos de Dios serán recompensados a la luz de los galardones que traerá Cristo. Dios no es un espectador imparcial. Él es, dice Salmos 7:11 y 11:7, juez justo, que observa las obras de los hombres. Y la Biblia dice que pagará a cada uno según su obra. El segundo punto revelado aquí en Apocalipsis capítulo 6, encontramos en el versículo 11, que dice, y se le dieron vestiduras a estos mártires blancas, santos para Dios, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se cumpla, hasta que se completara, ¿qué cosa? El número de sus consiervos, de sus compañeros, de los que tienen la misma misión. ¿Cuál es la misión? Sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos, martirizados. El número de mártires se debe cumplir. Este pasaje enseña que hay un plan divino que se está ejecutando en África. No estoy diciendo que no tengamos que clamar justicia, porque estamos en una situación social y tiene que haber un Estado donde hay derechos. Por eso Pablo dice, estando en Roma, no temas de la espada. ¿Por qué? Vos estás robando, estás haciendo algo ilícito. Deja que tema de la espada de la autoridad, pudiéndole poner como ejemplo la policía, al que está robando. Pero si vos tenés una vida recta, ¿por qué vas a tener temor de eso? Tiene que haber un Estado de Derecho, hermanos. Pero hermanos, hay algo superior, el plan de Dios. ¿Qué significa eso? Que el martirio del creyente no es un accidente trágico o caótico. Hay una cantidad establecida, un cupo de santos, de gente con vestiduras blancas que se debe de cumplir. Cada uno de nuestros hermanos en las regiones del África, del Asia o de cualquier lugar donde estén siendo perseguidos a muerte, están cumpliendo este número. Sus muertes no son en vano, es parte de un plan soberano y sagrado. Ellos son el ejército de testigos, según la Biblia, que debe estar completo este número de ejército o de testigos antes de que el Señor regrese. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Llenarnos de temor porque entendemos que van a seguir habiendo muertos? ¿Nos vamos a esconder o nos vamos a poner de pie y vamos a levantar el nombre del Señor? Vamos a levantar el Evangelio de Cristo como abanderados, como dice la Biblia misma, como embajadores, representantes de su reino. Quiero pedirte 3 cosas. Primero, tenemos que orar. Tenés que orar con fortaleza por la iglesia perseguida. Orar para que en los momentos decisivos nuestros hermanos sean llenos del Espíritu Santo como Esteban, como Santiago, y puedan ver el cielo abierto, como esta hermana. Como este hermano que escuchó, corre en ese momento, él no quedó martirizado, pero
que puedan sentir que Dios está ahí, y principalmente aquellos que están muriendo. No me va a dar el tiempo para hablar sobre esa canción que dice: he decidido seguir a Cristo, en un contexto donde morían primero los hijos, la mujer y por último aquel hombre que por la persecución a Cristo, a ellos también les estaba alcanzando por llevar su nombre. Él dijo: no vuelvo atrás. Cantamos, pero algunas veces cantamos sin entender lo que hay detrás de cada melodía, de cada letra a la cual se le pone justamente canción. Tenemos que orar para que el número se complete pronto. También no tenemos que olvidarnos de que somos parte de un mismo cuerpo. Cuando un hermano sufre allá en Nigeria, la iglesia aquí en Paraguay tiene que sufrir también su dolor. Por eso hago este mensaje, para que el Espíritu Santo te haga recordar de tus hermanos. En medio de la persecución, ¿saben qué ellos dicen? No piden dinero, hermanos. Es increíble. Piden oración. Y le ruego al Espíritu Santo que quebrante tu corazón y que ores por ellos y que formemos parte de un cuerpo del cual solo Cristo es cabeza, y cuando nos encontremos allá en el cielo podamos entender que nos hemos cubierto los unos a los otros hasta que el Señor volvió. Examinémonos también a nosotros mismos. Tal vez, como dije hace rato, no te van a pedir tu vida, pero estás dispuesto a dar tu tiempo, tus recursos, tu comodidad, tu reputación. Porque si no sos fiel en las pocas cosas, ¿cómo Dios te dará las grandes, las importantes en el día de su gloria? ¿Cómo vas a tener el gozo de tu Señor, a quien permaneciste fiel? Debemos vivir sin miedo. El mismo Dios que sostuvo a Esteban, a Santiago y a todos los mártires te sostendrá. ¿Lo crees? ¿Sí o no? ¿Sí o no? La muerte no tiene la última palabra. La tumba de Cristo está vacía. El mártir no es un muerto o una muerte ahí que termina, es un testigo. Y los testigos de Dios viven para siempre. Voy a leer por último esta porción de Mateo 24. Pido a la gente de la alabanza que pase, por favor. La historia de la iglesia está escrita con dos tintas, hermanos. La del Espíritu Santo, a través de lo que en su soberanía y por su inspiración Dios estableció sea las Sagradas Escrituras, y la tinta de la sangre de los mártires. Según Apocalipsis capítulo 6, ¿verdad? Decían un poco conmigo: por mi Señor, todo vale la pena, porque Él lo dio todo por mí. Mateo capítulo 24, desde el versículo 3 al 13. Y estando el Señor sentado en el monte de los olivos, entre paréntesis, ahí tiene que venir el Señor. Los hebreos le esperan ahí. Se va a partir en dos ese monte, en su gloria, en su segunda venida. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 4, responde Jesús, les dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañará. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os perseguirán, os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todos, de todas las gentes, por causa de mi nombre, dice el Señor Jesús. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, se traicionarán. Y unos a otros entonces se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad,
el amor de muchos se enfriará. ¿Saben la palabra amor aquí? Porque el griego tiene muchas palabras para definir el amor. El amor filial, por ejemplo, que es de la familia, el amor romántico, que es el amor eros, pero no aparece ni eros ni fileo, aparece ágape, que es el amor que inspira a Dios. Que es hacer lo que conviene que se haga, aunque no se lo merezcamos. En eso muestra Dios su amor, en que estando nosotros muertos en delitos y pecados, envió a su Hijo a morir por nosotros. Ese amor que tiene que manifestar la iglesia se enfriará. Decid un poco conmigo, todos juntos digamos, ayúdanos Señor, que no nos pase eso. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo.